¿Sí? Bueno, nos regresamos a la página 39 ahorita que veamos. Y vamos a revisar nuevamente la ecuación 721 para ver en dónde tenemos que regresar a revisar las constantes. Ahí estamos. El análisis estático, ya calculamos este cociente y calculamos este producto. Bueno, todavía no, pero ya tenemos los valores generados. Entonces ahora vamos con C entre Q' por R. ¿Le dan una leidita a este párrafo, por favor? Bueno, entonces, ¿qué secciones debo revisar? Dice que el factor Q' está definido en la sección 3.4. Y para estimar las fuerzas laterales con la ecuación 721, el valor de Q' debe evaluarse con la ecuación 341. Para el caso en que T esté comprendido entre el intervalo que va de TA a TB. El coeficiente C se obtendrá del SACID. Entonces vamos a regresar a la sección 3.4. Que estaba como por la página, ¿qué? ¿Se acuerdan? Treinta y nueve. Dice factores de reducción de las ordenadas espectrales. Y viene este Q'. Es el que nos pide en el denominador de la ecuación, ¿no? Entonces está dado por la ecuación 341.
Las ordenadas espectrales correspondientes al espectro elástico pueden dividirse con fines de diseño entre el factor de sobreresistencia R, que se calcula como se indica en la sección 3.5, y el factor de reducción por comportamiento sísmico Q', que se calcula como sigue. Entonces, 3.5, ¿qué vamos a encontrar en 3.5? Factor de sobreresistencia R, y se calcula con esta ecuacióncita, ¿no? Y ahí tenemos varios casos, entonces este está como más fácil, calcular R, pero Q' es esto. Entonces vamos a leer un poquito, más bien les voy a compartir el escritorio para que veamos qué es una ordenada espectral, más bien. Aquí, como ven en mi escritorio, ya tengo anclado el SACID, y entonces lo abro. Ahí lo tengo. Con determinadas coordenadas. Entonces, lo que les voy a pedir ahorita, si alguien tiene esa como aplicación para ver las coordenadas, de darle en el ¿cómo se llama? En el Google, la dirección del proyecto para actualizar los datos. ¿Alguien sí lo tiene que me pueda apoyar? ¿La dirección, Miss? Sí, no, bueno, la dirección, que es ay, se me fue la dirección. Hamburgo 29, Hamburgo Colonia. 9, Colonia Juárez. Y el código postal que lo busquemos en el Google. Y después de esa dirección, buscar las coordenadas en Google. Es Hamburgo 29, ¿verdad, maestra? Sí, sí, Manuel. Hamburgo 29. Me parece que el código postal es 06600. 06600. Sí, sí, Miss. Déjenme apuntar por qué. Y ya con eso, con esa dirección, si la pueden meter a Google Earth para que les dé la... Profesora, a mí me salió de 19.42, 86.45.9 y menos 99.15, 98, 31.3. Ajá, a ver. Otra vez, me puedes... Ay, dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ok, perdón. Bueno, vamos a compartir el SASI. Ahí ya nada más el puro SASI, ¿verdad? Sí. ¿Me puede repetir otra vez? ¿19 qué? Bueno, Punto 42, 86, 45.9. cambiar. 19, 40. Punto 42, 86, 45.9. Uh-huh. Y en el otro es menos 99.15.
98,31,3. 98,31,3. Sí. Le damos cambiar y vean cómo ya se movió la gráfica y se movió el cursor. Entonces ahí se le voy a dar un imprimir pantalla con estos datos Q de 2 y voy a imprimir la pantalla, de todos modos ahí se queda. Entonces, lo que estamos viendo en el SACI y lo que dice la norma, ahorita les estoy compartiendo algo. No, No. No. nada. Aquí tenemos el SACI. Aquí tenemos el espectro. Y entonces, como pueden ver, aquí es la aceleración. Si yo bajo una línea de hacia el eje de las X, un poquito más arriba para que no tape el valor. Ahí tengo que el eje de las X es el T en segundos. Y después, donde termina la meseta, es como esta línea. Y también nos dice que es 1.5 y 2. Entonces, si me voy a la tabla, muchachos, observo esos valores. TA es 1.44, que yo les dije 1.5 por la precisión. Y TB es 1.99. 0. Entonces, si quiero como identificar los valores, sería aquí. Donde cruza, en el eje de las X u abscisas, ese valor sería el valor de TA. Que pertenece al inicio de la meseta. Y TB sería donde termina la meseta de esa curva. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué es esta gráfica? ¿Para qué queremos el SACID y qué es la gráfica? La gráfica... escucho, Esperanza. Para diseñar contra esos espectros. Ajá, pero esa gráfica o espectro es de el sitio. O sea, es, no sé, Avenida Colonia Juárez. Colonia Juárez, casi el centro. Estamos hablando, si lo vemos en el mapa, ven que aparece como una sombra, no es parte de la imagen de que alguien la tomó y aparece ahí una sombra. Si vemos del lado izquierdo, donde está el mapa, del lado derecho inferior, dice que lo oscuro, justamente la sombra, es Transición y Lago. Y lo más clarito es zona de Lomas.
¿Sí lo vemos? Ahí Sí, donde maestra. se ve el cursor, gracias. Entonces ahí está la delegación Cuauhtémoc. Sí, profesora. Gracias. Y esta gráfica roja, que es el espectro elástico 2017, lo que leemos aquí, esto de aquí, es lo que llegaron a la conclusión los que hicieron el CSID de cómo se acelera el suelo y el periodo del suelo con la ocurrencia de un sismo como del 2017. Recuerden ustedes que estos registros, me parece que a muchos de ustedes les puse que, pues que les faltó los aparatos que medían el sismo, ¿no? Entonces, tengo un puntote, pero recuerden que esta gráfica es normalizada, quiere decir que las estadísticas andan marcando como puntos diversos y luego ya se traza como algo recto, ¿no? Una media o algo estadístico. Pero los registros principalmente fueron así o más bien como es de un acelerograma, entonces son registros, rayones más o menos así. Si recuerdan en su presentación de sismos es eso, pero llega el ingeniero para decir, ay, esto está medio difícil de meter a mi estructura, entonces pasa una línea recta. Aunque no toma esta como máxima, pues ahí se compensa, dice él, y traza el espectro de sitio. ¿Sí me explica? A ver si se le quita lo picoso, si no ya ahí vamos. Ya eso ya no se le quitaron, pero bueno. Entonces esto resultó de las lecturas de los instrumentos que al final de cuentas, pues los investigadores avalan, un grupo de investigadores avalan y dicen, hagamos pues una hoja de cálculo y luego lo reportemos como el SASI y así le damos la ayuda al ingeniero, tanto geotecnista como el estructurista. Pero este es el espectro de sitio. Por eso ven que metimos las coordenadas del lugar. Y nos crea esto. De manera que esta gráfica tiene determinados valores que me interesan conocer. Por ejemplo, la meseta. La meseta, si yo trazo la línea hacia el eje de las ordenadas, bueno, ahí, más o menos cuánto leo. 1.21. 1.21 y justamente 1.21 corresponde al valor de C. Si yo lo checo aquí, corresponde al valor de C. Entonces puedo decir que ese valor es la aceleración coeficiente sísmico. ¿Hasta ahí estamos? Sí, maestra. Sí, profesora. Gracias. Entonces, A sub 0 es justamente la aceleración para esta gráfica. A0, vean que es 0.357 y corresponde, ahora lo voy a poner con lilita, y con un circulito, corresponde a ver la aceleración cuando en el eje de las Yes toca 0. Ahí está.
Y si leemos, vale .30 y tantos, ¿no? Entonces lo reporto aquí como el morado, .375. Y puedo decir que la componente esa es a 0. O sea, a partir de ese valor empieza la gráfica. TS lo vamos a ver más adelantito, pero TS es el periodo del suelo. 1744. La latitud aquí son las coordenadas que me dictó Esperanza. Y eso pues también lo vamos a ir checando con K1 y factor de irregularidad. Este de las condiciones, ¿no? De irregularidad. ¿Se acuerdan que era regular? Entonces le ponemos 1. Bueno, es que ya lo quiero manipular aquí, pero es la imagen. Yo sola me tendí una trampa. Bueno, hasta ahí queda claro, muchachos. Es muy importante que me digan sí, no. ¿Y cuál es la diferencia entre el espectro de diseño y el espectro elástico? El elástico, Sí. el de diseño, acuérdense. Voy otra vez con el así. Con el verdadero, no con la imagen. Acuérdense, vean el comportamiento cuando yo cambio el Q. Este renglón. ¿Estamos viendo? ¿Qué está pasando? Q es igual a 1. ¿Qué pasa ahí? Entonces Q sería como el factor de seguridad. No. Q ya lo vimos. Es el factor de comportamiento sísmico que yo debo elegir, yo como diseñador, de cierta manera, con una aceptación del cliente. Él no va a saber que nada de esto, ¿no? Técnicamente hablando. Pero con la pregunta de decirle, a ver cómo esperaría usted que su estructura se comportara después de un sismo como el que ocurrió en el 2017 y que te diga él, pues yo quiero que quede intacta, ¿no? Entonces, si quiere que quede intacta, me voy a ir si son marcos, a 2. Si quiere que quede intacta, le pongo 1. Si quiere que pues lo que tenga que ser, pero salve las vidas, probablemente 4. Digo 2, 3. Si quiere que quede dañada, obviamente que nadie quiere eso, pero un 4, ¿no? El nivel de daño depende de eso. ¿Qué tanto quiero yo que se agriete? Bueno, voy a tener esa conciencia. ¿Qué tanto quiero que se agriete? O que quede sin daños más que nada más reparaciones mínimas. Entonces, el factor también antes en la norma le llamaban deductilidad. Y ductilidad decíamos la capacidad de liberar energía. ¿Cómo va a liberar energía? Pues si no tiene unos aparatos adicionales el edificio para liberar energía,
entonces va a empezar a romper elementos. Va a romper muros, ventanas, pero lo que no queremos es que se ensañe tanto. Entonces, pues le ponemos el Q igual a 2, ¿no? De manera que hasta acá, en A0 vamos a quedar a punto 15 y se van modificando las componentes. Los TA y TB siguen casi en los mismos, en la meseta, pero este es el elástico y este se supone que es el de diseño. ¿El de diseño de quién va a depender? De Q. Ajá, va a depender de Q, pero va a depender del ingeniero que esté diseñando, ¿no? Por eso, de diseño. Va a depender del ingeniero que esté diseñando y como les digo, del nivel de daño. Entonces, esa sería como la diferencia. Pero al final de cuentas, esto me lo va a ir dando las fórmulas. Por ejemplo, aquí le digo mostrar datos y vean cómo aparece. El de diseño es este, yo lo puedo cargar, copiar estos valores y llevarlos al ETABS y ponerlo. Y entonces, para cada periodo va a poner un coeficiente sísmico y ese va a ser otro método de análisis. Este sería para el dinámico. En el estático, pues necesito yo ir revisando las ecuaciones y calculando poco a poco. Tiene las dos opciones. Las aceleraciones. Bueno, si tengo alguna otra literatura, se las hago llegar para entender un poquito más de esto de los espectros, ¿no? Pero nos quedamos con el concepto de que un espectro de sitio es el que nos va a registrar el SACID. Y en base a esto, pues nosotros vamos a verificar las fórmulas. Esta es la imagen. Entonces, en base a esto vamos a verificar las fórmulas, ¿no? Veamos. ¿Por qué tengo que explicar yo esto? Porque dice aquí, como ya leímos, el 3.4 dice el 3.4 factores de reducción de las ordenadas espectrales. O sea que eje puedo reducir. Aquí, como dices, la palabra reducir. ¿El X o el Y? ¿Todavía están ahí? Sí, maestra. Sí, Sí, profesora. maestra. Me traigo aquí en el apunte, me traigo el dato del espectro.
espectro este. Para que veamos qué nos quiere decir. Este es el eje de ordenadas o eje Y, ¿no? Entonces ahí va a tener una flechita y le vamos a poner eje de ordenadas. Este de aquí es el eje de las Y. Y es el eje de las ¿qué? Abscisas. 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 No lo olviden, porque como pueden ver, la literatura habla de eso y entonces se pueden confundir, ¿no? Factores de reducción de las ordenadas espectrales. Este es el espectro. Entonces, voy a reducir que esta meseta no esté tan alta, sino que vaya más bajito. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues encontrando el Q', ¿no? Y aquí hay con 3.41 dice el estático que lo puedo calcular, pero aparecen 3 fórmulas. Vean que son 3 fórmulas. De manera que, ¿cuál voy a usar? Si yo quiero hacer mis cálculos para el edificio, ¿cuál voy a usar? Pues dependiendo de la condición que se haga, ¿no? De las últimas. Por ejemplo, si T es menor o igual a TA, se aplica esa condición y si no las demás. Exactamente. O sea, depende de eso. De manera que, para mi espectro, pues, ¿cuánto vale TA? Me voy a llevar esto a las ecuaciones. TA vale 1.44 y TB vale 1.99. Ese es el rango. Ahí ya le pegué ahí. Ya les estoy enseñando todos mis trucos. Muaca, muaca. ¿Sale? Entonces aquí la comparativa es este. Cuando T es mayor o igual que TB. ¿Oh? ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí, pero por ejemplo, T, ¿de dónde lo sacamos? Ah, justamente ese es lo que quería que me preguntaran. No venía preparada, pero déjenme salvo la clase y ahorita vemos. ¿Qué va a ser T? Ahí se oyó raro, ¿verdad? ¿Qué va a ser T? Ok. Entonces, ¿qué va a ser T?
Vamos a ver un videíto que yo creo que en su debido momento lo vieron porque fue muy compartido en el 2017 para poder entender lo que querían decir las noticias, ¿no? ¿Ya se ve el video? Ya. Sí, Ya. profesora. Bueno, corre video. Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, como decía, un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual, pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. Desarróllate profesionalmente en proyectos de infraestructuras de puentes. Participa desde la concepción de las... Bueno, ahí les va, ahí les va unas preguntas para resolver de tarea. Entonces, apúntenle, por favor. ¿Qué es el periodo de una estructura?
Número 2. Las estructuras altas tienen periodo raya para que contesten. Y las estructuras bajas tienen periodo raya para que contesten. Son de tarea, ¿verdad, profesora? Sí. Número 3. ¿Qué sucede cuando el periodo de la estructura coincide con el periodo del sitio? Número 4. ¿Puedo modificar el periodo de la estructura? ¿Y cómo? Claro, si contesto sí, ¿verdad? ¿Puedo modificar el periodo de una estructura? ¿Y cómo? De todos modos voy a dejar el link de este video. Ahora vamos a ver a ver qué tal. En esta ocasión voy a hacer una introducción básica a dos conceptos de la dinámica estructural. Uno es el periodo, definido como el tiempo que le toma a un sistema hacer una oscilación completa, y otro, la frecuencia, entendida como el número de oscilaciones que hace el sistema en determinado tiempo. Para esto he preparado este modelo que representa edificios de distintas alturas. Empiezo por aplicar una deformación, en este caso hacia la derecha, y el tiempo que le toma a la masa ir al otro lado y regresar es el periodo. Ahí se ha completado una oscilación. Este segundo caso tiene un menor periodo, le toma menos tiempo completar cada oscilación. Y a medida que disminuye la altura, disminuye el periodo en este modelo. Ocurre lo contrario con la frecuencia porque el número de oscilaciones que se hacen, por ejemplo, en 10 segundos, es mayor. Un factor que puede afectar el periodo es la distribución de la masa. Veamos qué sucede cuando se ubica de esta manera en comparación a la posición anterior cuando estaba en la parte superior. El periodo incrementó con la variación de la masa en la altura. La explicación de esto es que el periodo está en función de dos factores. La masa, por una parte, y por otra parte está la rigidez del sistema representada con la letra K. A continuación, una prueba para mostrar cómo influyen las vibraciones externas en las estructuras. Este elemento está vibrando, transmite esa vibración a la madera y como el periodo del elemento de la derecha es muy cercano,
por ser del mismo material y tener la misma masa, empieza a vibrar también. Este fenómeno se conoce como resonancia, que es la vibración por periodos cercanos o iguales al periodo de la estructura. Un efecto similar se va a producir en este elemento, por la vibración de la derecha. Nuevamente la vibración pasa a la madera y al tener un periodo similar va a hacer que el de la izquierda vibre en resonancia. Ahí se puede ver la vibración. ¿Qué pasa con los sismos? Si el periodo coincide con el de la estructura entra en resonancia y produce esto, vibraciones fuertes que no afectan significativamente a estructuras con periodos más largos o más cortos. Se puede ver que el efecto es mucho menor en los elementos de la izquierda y de la derecha que en los del centro. Al aplicar un periodo más largo, se van a afectar principalmente las estructuras de gran altura, que entran en resonancia y, como puede verse, los elementos de la derecha vibran muy poco. Es imposible conocer exactamente cómo los sismos van a hacer vibrar las estructuras, ya que no se pueden predecir. Sin embargo, los reglamentos de construcción en el mundo han implementado métodos a partir de datos experimentales y características del suelo para relacionar distintos periodos con la aceleración que se produciría en las estructuras. Uno de estos métodos es el uso del espectro de aceleraciones, tema del cual hablaré en próximos videos. Bueno, entonces ahí tienen. Aquí les pongo el link. Maestra, una pregunta. Mande. ¿Las preguntas son individual o por equipo? Individual. ¿Se las mandamos por correo? Sí, me parece, por favor. ¿Puede ser a computadora? Sí, si quieren ilustrar a computadora, pero sí estudien porque a computadora a veces nada más copian y pegan y no hay como tal el aprendizaje. Entonces, pues sí les recomiendo. En esta ocasión voy a hacer una introducción básica. Y ahí les dejé en el chat, entonces. Les dejé los links de los videos para que contesten las preguntas, por favor. Ok, entonces regresamos a la clase. Y entonces, ¿qué será T, Manuel? ¿El periodo de tiempo? El periodo es en segundos. T Sí. será el periodo de la estructura. Ok. O sea, ves que en el video Sí. teníamos varios elementos. Sí. Eran ceguetas en el primer video y estaban anclados a unas armellas, o cómo podría decirle, abrazaderas. Sí, eran como brazaderas. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, era la madera. Y cuando el señor movía, en el primer video, cuando el maestro o doctor movía la base, pues los modelos se movían, ¿no? Con diferentes
amplitudes. Entonces, el periodo del suelo le vamos a llamar TS. Ese es el periodo del suelo, el que nos reporta el SACID. TA y TB son, como les digo, los inicio y fin de la meseta de ese espectro. Y el periodo es el periodo T, es el de la estructura. Cada uno va a tener, era cuando lo movía sin mover la madera. Nada más agarraba la masa, la hacía la jalaba y la soltaba. Entonces ese es el periodo de la estructura. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, una manera práctica rápida de calcular el periodo de la estructura, de todos modos lo vamos a calibrar con el programa, porque el programa lo da, es con esta ecuación, un factor K por H, que va a ser igual a la raíz cuadrada de B, en donde K es un coeficiente que depende del tipo de construcción. K es de 0.13 para marcos, 0.09 para marcos y muros y 0.07 para muros. H mayúscula es la altura del edificio. Vean ustedes cómo pues la altura sí tiene que ver para calcular el periodo, la amplitud. Sí tiene que ver, entonces por eso ahí está la altura. Y la letra B ¿les dicto que es B? ¿O me esperan a que lo escriba? Como guste, profesora. B. Lo escribo entonces para que quede en el apunte. Es la dimensión lateral en planta del edificio en dirección de la solicitación analizada. Eso es B. Entonces quiere decir que debo leer mi planta y lo alto del edificio, ¿no? Pero H la podemos sacar así rápida. H, según lo que reportamos en nuestro proyecto, sería 4.8 metros en planta baja, más 4 veces 3 metros de entrepiso, ¿verdad? ¿Y esto es igual a cuánto? $16.8. ¿16.8? Sí. Metros. Entonces voy a traer un esquema de una de las clases que ya tuvimos.
para identificar quién es B. Aquí tengo mi planta. Un poquito para que no altere mi apunte que ya había hecho aquí. Y entonces, dice que B es de conformidad a la dirección que yo esté analizando, ¿verdad? Este es en planta. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que el sismo va a ir en esta dirección, ese sería sismo. ¿En qué dirección le podemos poner? ¿Abscisas? ¿Abscisas o X? Ajá. Pero está muy bien, pero hay que manejar los dos conceptos. Abscisas X, ordenadas Y. Si vas en esa dirección y vuelvo a leer la definición de B, entonces, ¿cuánto le pongo de B? ¿Cuál de los dos? Dice dimensión lateral. Voy a poner una raya. Miren, sigan mi rayita. Esperen. Con rojo. Una raya. Y esta es una dimensión lateral. Pero también esta es una dimensión lateral. ¿Cuál de las dos suelto? Se supone que es el lado más largo, ¿no? Ajá, porque dice en dirección de la solicitación analizada. Entonces sería hasta acá encima, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, de manera que ahí vale 40, según yo. Sí, maestra. Gracias, Andy. Entonces, pues ya está, ¿no? Pero el sismo también puede venir en esta dirección, ¿eh? Fíjense, muchachos. Ay. También puede venir en contra. O sea, lo tenemos que analizar así. Y lo tenemos que analizar para arriba. Y lo tenemos que analizar para abajo. Sería sismo en Y. En dos direcciones ortogonales, dice la norma, y luego hay que combinarlos. Pero eso ya lo vamos a leer. Pero quédense con esos datos, ¿no? Por favor. De manera que T, ¿cuánto vale? Si aplico la fórmula, entonces para mi proyecto, T a qué será igual. Pero, por ejemplo, por acá, ¿qué valor ocupamos? El de marcos y muros, ¿no? Exacto. ¿Están de acuerdo? Porque tenemos las colindancias. ¿Se acuerdan que ahí va a haber muros? Sí. En las colindancias no queremos privacidad total, entonces vamos a usar ese para esa dirección. Entonces vamos a poner justamente aquí sismo en X, si les parece, para poder definir. Y entonces, T a qué será igual. Planteando, tenemos una raya. Y tenemos que arriba, ¿cuánto vale? 0.13. 0.09. Gracias. Por 16.8. Ajá, dividido entre
40. Entre 40. El periodo T es como está en Raíz de 40, ¿no, maestra? ¿Mande usted? Es la Raíz de raíz. 40. Ah, sí. Raíz de 40. Ahorita se lo pongo. Entonces va a ser un valor. Les decía, el periodo es como en tiempo y por eso T de time, ¿no? Gracias. Y ahí tiene una raíz, pero que se note, ¿no? Y por ejemplo, ¿hay cuántos decimales debería de ser? Pues pongámosles 4. Estos son 20.2391. segundos. Sí. Muy bien. Entonces, justamente este valor en una dirección de X, sismo en X, este valorcito, lo ubicamos en el espectro. Ahí guardemos ese valor, punto y punto ¿qué? 2391. 2391. Por aquí podemos decir. Nada más si ponemos la raya. Y ese sería el valor de T. Por tanto, ¿qué fórmula voy a usar? Aquí están las condicionantes, ¿no? La primera. Exactamente. Y como les decía aquí en el dibujito, que les pinté aquí, TS es del suelo, entonces ese valor está aquí en SACID. Es el que quedó sin remarcar. Por eso tengo que verificar 1744 que la estructura no coincida con el periodo del suelo. Porque si no, ¿qué pasa? La estructura sufre de la resonancia. Ajá, el efecto de resonancia. ¿Y qué vimos con la resonancia? Así, visualmente. Que por el hecho de que se esté moviendo nuestro edificio, esas ondas sísmicas se van pues como transportando y hace que se mueva mi siguiente estructura cercana. Ajá. Tanto las colindantes hacen como que es como una energía al final de cuentas. Si leyeron sus presentaciones, pues es liberación de energía, ¿no? Un sismo. Entonces de por sí se va transmitiendo sube, como en las películas de ficción, sube esa energía y entre ellos se comunican y entonces también por situaciones de comportamiento de onda, le pega al otro edificio, pero al final de cuentas, cuando entra coinciden las aceleraciones, si recuerdan, si no véanlo otra vez, recuerden cómo el edificio se hizo así, ¿no? Se alteró más y se amplía más la excitación. Entonces, si se amplía más, corremos el riesgo de que colapse. Entonces, si yo digo aquí
no coinciden, por tanto no hay resonancia. Preocúpense cuando coincidan. Cuando coincidan y los números me den ese reporte, lo que tengo que hacer es sacarlo de el periodo. ¿Y cómo puedo lograr eso? Fue la cuarta pregunta. ¿Cómo lo puedo lograr? Ya para concluir la clase. Aumentando la altura, ¿Mande? tal vez cambiando los factores de K. Pues es que eso va a depender del proyecto arquitectónico y normalmente no lo puedo, no lo podría como manipular yo, sino el arquitecto, ¿no? ¿Se acuerdan lo último? El primer video, ya casi la última parte, de cómo el doctor le puso entre las ceguetas un pedacito de plástico. ¿El amortiguamiento? Un amortiguador. Ah, exactamente. El amortiguamiento hace que el periodo o el comportamiento cambie. Entonces ese sería un método o una alternativa que nos proponen para cambiar o sacar de la resonancia, ¿no? El edificio. Esta es una foto que es tomada ahí en la colonia Condesa, viniendo por el eje 3, casi incorporándonos al circuito interior. Está justo en la intersección circuito interior eje 3 y lo que podemos ver aquí son esos amortiguadores de los que hablaba el doctor en el primer video. Este no tenía esos elementos, entonces a raíz del 2017, pues lo reforzaron y propusieron este sistema, tal cual son como amortiguamientos de un carro que nos permiten en un carro, la función de un amortiguamiento es como suavizar los golpes para que el usuario no reciba las vibraciones que provocaría un camino empedrado o un bache. Pues eso va a depender de la suspensión también, ¿no? Pero están de acuerdo que tanto la analogía en un carro, los amortiguadores y la suspensión, es la misma función que en un edificio, atenuar la excitación y con ello logro que el edificio no tenga demasiadas deformaciones. Sí, más o menos se logró explicar el panorama de SACID, normativa, ecuación 3.4, periodo fundamental y... Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Sí. Sin problema. Entonces, les dejo de tarea también, ahí mismo en su PDF, si pueden calcular el del otro sentido, sismo en X, en Y. ¿Ahora qué base van a tomar? Los 14.11 que tiene del otro lado. Exactamente, esta base, ¿no? Y ponen su flecha. Ponen su flecha positiva o negativa, pero en dirección Y. Sismo Y. Y a ver cómo nos va. Como les digo, es un número práctico, es una ecuación práctica, pero pues nos da una idea muy grande para ver el comportamiento, sobre todo que no
no nos vayamos a caer en la resonancia. Bueno, entonces al ratito les subo esta clase y pues sí podemos dejar su nombre en el chat para la lista. Bueno, muchachos, también les quiero comentar que me descuidaron la materia. Yo esperaba puros 10 y por ahí se me desconchinflaron, ¿eh? Entonces, para el siguiente segundo parcial y tercer parcial, les voy a pedir sus apuntes para que pues no salgan tan amolados. Y a cada uno le voy a asignar, aunque sea trabajo por equipo, le voy a asignar su chamba. Ya luego lo integran. Ya vemos, vamos viendo, vamos monitoreando cómo salen en el segundo parcial. Y de todos modos, pues hay que hacer las correcciones que les dejé en su correo. Si tienen dudas, pues ya hacemos una sesión de dudas y ya me muestran qué me quiso decir la maestra con esto. Bueno, lo explico. Ya estamos entonces todos en el chat. Para guardar el chat y mostrar la carpeta. El último fue Héctor, ¿ok? ¿Dudas, muchachos? No, maestro. No, maestra. Ahorita no, ¿verdad? Pero ya cuando estamos haciendo el proyecto, pues no sé, güey, pues tú presta el apunte, güey, y así. Miss, una pregunta. Cosas. Mande, Ashley. Miss. Sí. ¿Los apuntes van a ser desde el primer parcial o iniciando desde esta clase? Pues sí me gustaría que los tuvieran desde el primer parcial. Ok, Miss. Sí. Gracias. De nada. Bueno, si no tienen dudas, entonces los veo el viernes, muchachos. Sí, Miss, gracias. De nada. Cuídense mucho todavía. Bye. De aquí a 2 años, síganse cuidando. Gracias, profesora. Hasta luego.